Més assumptes. D'ací mes i mig comença a funcionar, com saben, l'AVE Madrid-Comunitat Valenciana, en aquest cas Madrid-València, i sens dubte el turisme de creuer serà un dels grans beneficiats. Atenció als números, perquè es calcula que l'any que ve 400.000 persones embarcaran o desembarcaran al port de València. Això és pràcticament el doble que fins ara. També es multiplicarà per 2 l'impacte econòmic, que passarà dels 15 als 30 milions d'euros. De fet, altres 3 grans companyies han triat el port de València com a punt d'eixida dels seus creuers. Enguany hauran passat pel port 150 creuers amb més de 200.000 turistes. Bé, l'any que ve, com dèiem, i si es compleixen les previsions del sector, seran el doble de passatgers i el doble d'ingressos. Almenys això és el que esperen les grans companyies de creuers que demà acudixen al València Cruises Forum, organitzat a València pel senyor Andrés Mira, que ens acompanya este matí així en la tertúlia del Bon Dia. Benvingut, senyor Mira, gràcies per estar així. Bon dia, gràcies. Molta sort a partir de demà i respecte a l'any que ve per aconseguir aquestes xifres tan envejables que vostès plantegen. A veure, per aconseguir que es dupliqui el número de turistes de creuer, que es dupliqui l'impacte econòmic que deixen en la ciutat, recordem, de 200 a 400.000 turistes, de 15 milions a 30 milions d'euros. Això són molts diners. Què ha de fer la ciutat? Què ha de fer el port? Com s'ha de preparar? Hem de fer alguns canvis en infraestructures, per exemple, en terminal portuària. ¿Qué habría de hacer la ciudad? Bueno, básicamente hay algunos cambios que se han producido en otros destinos a nivel del Mediterráneo que se toman como base. Evidentemente hay un primer cambio que es de infraestructuras, es decir, la terminal de cruceros del puerto de Valencia es algo en lo que el puerto está trabajando y que es necesaria para poder acoger en condiciones a los turistas que van a venir. Per tant, primer, imprescindible una terminal de creuers, ¿no? Exclusiva. Fundamental, es decir, la terminal que ahora utiliza el puerto de Valencia, que es la terminal de Acciona, se ha reconvertido al tráfico de pasajeros y está absorbiendo el tráfico de cruceros esa terminal, pero es imprescindible trabajar, y así la autoridad portuaria está también concienciada, en una infraestructura especializada para el tráfico de cruceros. Eso es a lo que se refiere del barco hacia el puerto. Sí. Cuando los cruceristas bajan en un puerto... Arriben a port, cuando desembarquen. Cuando desembarcan en un puerto se produce el siguiente cambio. Es decir, tiene que existir, y no es sencillo, una oferta turística que existe en Valencia, pero que se tiene que adaptar sobre todo a las necesidades del crucerista. Que arriben per a un dia, per exemple, ¿no? Que tenen un dia per a visitar la ciutat. En Valencia el año que viene se va a dar 2 tipologías de cruceros. Uno, el crucerista que baja en escala, que baja a las 8 de la mañana y se va a las 5 de la tarde. Y 2, aquel crucerista que va a coger el barco en Valencia. D'acord. Significa que va a venir un día antes si no es de la comunidad. Y ¿Pasará una nit así? 1 o 2 noches en función de cuando el barco salga. Si el barco sale los lunes, habitualmente hay estudios que indican que el fin de semana se aprovecha para venir al destino, no solamente al destino, a la ciudad, sino a la provincia y conocer la provincia. Entonces hay que adaptar la oferta turística a ese tipo de crucerista. 1, al que va a venir durante 4 o 5 horas, y 2, al que va a venir y quiere conocer el destino turístico. Son los cambios fundamentales. Y luego el comercio local tiene que adaptar su negocio. Es decir, ¿en qué sentido? Vale. Ejemplos claros. Es decir, un crucero, un señor que venga, un inglés que venga a Valencia en un barco de cruceros y que, por ejemplo, el día anterior no haya desembarcado en otro puerto, sino que haya venido en una travesía a Valencia, va a buscar un periódico inglés. Son casos muy sencillos. Segundo caso muy sencillo. Un inglés o un español que baje en Valencia va a volver al barco habitualmente a comer. Los restaurantes o los bares deberían o deben, que es lo que funciona en otros destinos, algún tipo de, y son ideas, menú degustación a las 11:30, a las 12 de la mañana para adaptarse. Fins i tot pactar amb les companyies de creuers, pot ser, ¿no? Son compañías de cruceros quien deciden las excursiones, pero luego hay otros intermediarios que son los que realmente mueven el negocio de las excursiones y de lo que hacen los turistas que desembarcan en un destino, que son ellos también los que tienen que mover, es decir, pero es adaptar
afectar en general tanto infraestructuras como destino. Estem parlant, senyor Mira, d'un impacte econòmic l'any que ve, si es complixen les previsions, de 30 milions d'euros. Quin traurà més profit, més benefici? Pues básicamente, bueno, el primer matiz que hay que hacer, es decir, el impacto económico en el sector de los cruceros se saca de un estudio que se hace en Europa a nivel de una entidad europea que delimita que para cruceros, para escalas en un destino son unos 60 euros de gasto medio, que eso incluye las excursiones que el crucerista contrata en el barco, pero que a su vez la compañía contrata a la empresa de autobuses en Valencia, al restaurante que le va a dar de comer en Valencia. Y luego existe después la otra opción, que era la de decir, bueno, yo me bajo del barco por mi cuenta, ¿vale? Y yo me dedico a ver la ciudad. Valencia es un puerto que está muy cerca de la ciudad, con lo cual esa opción merece. Alojamientos, hoteles, pernoctaciones, servicios de taxi, de autobuses. En Valencia igual hay que ir a Terra Mítica. Es decir, ahora mismo el usuario de cruceros se está especializando en ese tipo de viajes y entre ellos ya suelen quedar a través de foros internacionales de cruceros o alquilar un coche de alquiler y se van los cuatro, o dar una vuelta por la ciudad, restaurantes, tiendas. Un caso muy concreto, en Barcelona, que es el primer puerto del primer puerto del Mediterráneo, el regalo, el souvenir que se compra por excelencia, que compran los cruceristas, és un sombrero mexicano. És dir, no, busquem algo més original nosaltres, més representatiu de la terra, si pot ser. Pero aquel que haya decidido poner en las Ramblas de Barcelona una tienda con el sombrero mexicano es el que se está llevando la parte del A veure, en el port de Barcelona, com deia vostè, que és el líder del Mediterrani pel que fa al turisme creuer, arriben 2 milions de persones, 2 milions de turistes de creuer. Les previsions per al port de València serien de 400.000 l'any que ve. A veure, desbancar el port de València pel que fa a turisme de creuer, al port de Barcelona, pel que fa al turisme creuer, és utòpic, és impossible o és possible? Pensem que el port de València, pel que fa a mercaderies, ho ha aconseguit en qüestió de 10 anys. Ahora mismo es una utopía pensar eso. Es cierto que el puerto de Barcelona es un puerto que va a empezar, de hecho ya está congestionado para cruceros y ya está en fase la construcción de la 4ª terminal de cruceros, y es cierto que las distancias que hay entre Barcelona y Valencia es una distancia que puede ser una escala de cruceros perfectamente, pero hoy en día pensar en que eso pueda ocurrir es, como decíamos, es una utopía. Es decir, con el tiempo Valencia tendrá que pelear por otro tipo de pasajero, de crucero diferente al que tiene Barcelona para que la oferta sea complementaria. Y, hombre, el salto que da Valencia el año que viene és un salto muy, muy importante. I tot gràcies a l'AVE, entre altres coses. Com pot beneficiar aquesta arribada de l'AVE pel que fa al turisme creuer als altres dos ports de la comunitat, sobretot el d'Alacant, que és el que té també turisme creuer, el de Castelló s'acaba d'estrenar enguany. Com els pot beneficiar? O queden encara massa lluny d'esa ruta? Básicamente, para que un destino sea considerado destino de cruceros hay dos factores. Uno, la promoción que hace el puerto, ¿vale? Y luego la promoción que hace el destino. En este caso, la Autoridad Portuaria de Valencia y en este caso Turismo de Valencia son los encargados de esta promoción que se ha hecho y de los resultados que se están obteniendo. Evidentemente, el AVE, y la experiencia la tenemos en Málaga, lo que va a facilitar es que un crucerista del centro de España o a nivel internacional que quiera embarcar va a poder decidir si embarca en Barcelona, que está a 2 horas en AVE, si embarca en Valencia, que está a 1 hora y media, o si embarca en Málaga, que está a 2 horas y cuarto. Y esa es la gran ventaja. És a dir, que podem vendre qualsevol destí turístic a qualsevol país del món, que vinguin, per exemple, a València a través de Madrid, que és aeroport internacional, per així agarrar un creuer, ¿no? De hecho, hay compañías que están vendiendo ese paquete. Ya están vendiendo este paquete, ¿no? Sí. Como por contra, también hay que decir que la cercanía y la posibilidad que da el AVE de acercar Madrid y Valencia está favoreciendo a que haya compañías de cruceros que estén ofreciendo en sus barcos la posibilidad de escalar en Valencia y visitar Madrid. Es decir, que estaríamos sacando una parte de ese posible turista valenciano a Madrid. Son las ventajas y los pros de tener un AVE a 1 hora y media. Sí, a veure, com vegeu això de... Esperem com... Sobretot lo del gorro de mexicà, Això no, per favor. A mi no m'estranya res, no m'estranya res, i me pareix que està justificadíssim perquè volem posar-se, hi ha que posar-se en el cap del que ve el creuer, no en el nostre cap, perquè tenim que vendre el que ell vol, no el que nosaltres volem. I jo li volia fer una pregunta.
¿Un crucero hace un destino o un destino hace un crucero? Un destino hace un crucero. Un destino hace un crucero. Caso Castellón. La Autoridad Portuaria de Castellón lleva años trabajando por los cruceros y Castellón tiene cosas que ofrecer además de Castellón. Es decir, por primera vez este año ha atracado un barco en Castellón. Es decir, si el destino... El 60% se vingueren a València. Ya lo sé. Es decir, el destino, si una naviera, la naviera está pensando qué hace con sus 3.800 pasajeros y lo que busca es qué hay detrás del puerto. Evidentemente, efectivamente, el puerto tiene que tener unas condiciones que propicien la llegada de cruceros, pero es el destino. Y en este caso, Turismo de Valencia y Autoridad Portuaria, estas entidades, han trabajado durante mucho tiempo. Yo he hecho ya 6 cruceros y soy una crucerista. Ets turista de creuer nata, Me encanta. No he comprado todavía el sombrero mexicano, pero por ejemplo en Túnez me han engañado con los perfumes que no eran luego los que te venden, es decir, hay detrás de esto mucha picaresca, pero se disfruta mucho. Y hablando de datos que a mí me gustaría, usted ha nombrado a Málaga, por ejemplo. Málaga tiene unas cifras de creo que 34 millones de euros de beneficios de impacto económico solamente en el año 2009. Málaga no es uno de los destinos que más sobresalga del Estado español. Efectivamente en Barcelona se cogen los cruceros, pero yo en Barcelona he tenido alguna experiencia negativa porque está muy lejos, desde la terminal hasta incluso donde puedes coger los taxis, no te pueden dar un taxi para un recorrido cercano, es decir, ahí alrededor... Sí, igual hay 2 kilómetros entre que te Exacto, hay un mundo que no favorece cuando llegas cansada a las 6 de la mañana después de haberte hecho un crucero de 14 días por el Mediterráneo. Creo además que Europa ha tenido cerca de 300.000 puestos de trabajo en el 2009, que creo que es una cifra importantísima cuando hablamos de una situación de crisis económica, y yo creo que somos más competidores Valencia con Italia que con Barcelona, al menos esa es mi opinión. Estamos por delante de Inglaterra, pero superar a Italia es una de las asignaturas que si pasáramos tendríamos cum laude en el turismo. Si hablamos de cifras, el año pasado pasaron 600.000, o sea, hicieron un crucero en España 600.000 españoles. Sí, sí. Es decir, 600.000 españols van fer un creuer. 600.000 españoles hicieron un crucero. El siguiente mercado que está por encima es el italiano. El italiano el año pasado fue 780.000 cruceristas italianos, es decir, cada vez... ¿Estás por delante de Inglaterra y de Alemania? No, el número de cruceristas, el primer mercado mundial es Estados Unidos, con 3,5 millones de... Porten molta tradició, també. Sí, llevan desde los años 40. Sí, sí. Segundo mercado es el mercado inglés, que al año mueve 1,5 millones de pasajeros ingleses. El tercer mercado es Alemania, que tiene 1.050.000 pasajeros. El cuarto es Italia, que son 780.000. Y el quinto es España. Sin embargo, el mercado español es el único mercado que está creciendo a una media por encima del resto, a una media de un 17% todos los años. El senyor Salazar no sé si ens anava a proposar algun substitut del gorro mexicà, no? No, jo iba... Perquè porta una ironia este matí que ens agrada. Que no estava... No sé quin souvenir hauríem d'impulsar des d'ací. No sé, yo, pues la fallera. Yo no estoy entre esos 600.000 cruceristas, no. Yo creo que es que desde la serie aquella de Vacaciones en el mar que no me ha motivado mucho. Porque hay muy poco capitán Stubing, ya te lo digo yo que viajo. Ese barco, perdón, ha estado operando durante muchos años en Valencia. Pero sí que quería hacerle una reflexión. Vamos a ver, hace poco desembarcaron en Valencia un lunes 5.000 cruceristas. Yo volviendo esa noche a casa desde el periódico me encontré con restaurantes vacíos, por supuesto los museos no abrían los lunes, por lo que usted hablaba antes del comercio local. Pero mi pregunta es, ¿al comercio local se le dice, por ejemplo, hay una comunicación de decir este lunes desembarcan en Valencia 5.000 cruceristas, ¿sería conveniente que hubiera restaurantes abiertos? Pues en la fase que viene después de que el barco atraque, esa es una de las partes importantes. Ahí existen dos cosas. Uno, es decir, el comercio y las entidades de promoción, ayuntamiento, patronato, deben trabajar conjuntamente en ese sentido. Y dos, tiene que haber evidentemente una demanda, y hay un caso muy concreto. El año pasado en Bilbao un barco atracó un domingo y el Guggenheim estaba cerrado. Pero eso pasa en otros destinos en el mundo. Quiero decir que cuando haces un crucero te encuentras que llegas a Florencia y no puedes entrar a la galería de Uffizi. Diuen que estem fora de temps. A veure, recordar que tota aquesta col·laboració entre companyies de creuers, comerços, administració, demà
s'intentarà buscar en aquest València Cruises Forum que s'organitza a la ciutat, que organitza el senyor Andrés Miral, que li hem agraït moltíssim la seva presència este matí en la tertúlia. Gràcies. Molt bé, gràcies. I sort, i que es complisquen les previsions pel bé de tots, que al final és faena, que és el que toca, és que la gent busca